Después entro ya en una etapa de prediabetes y diabetes. Y estamos hablando, Carolina, que en ese trayecto, en ese camino, pueden haber 8 o 10 años o más. Las probabilidades de que las enfermedades aparezcan solo por genética, los porcentajes son muy bajos. ¿Qué tan fácil en países y en estos tiempos donde la alimentación ha cambiado tanto es para ti como nutricionista decir qué comer? La vitamina D, un dato, fue mal llamada vitamina D. O sea, tú abres un huevo, tú no tienes que leerle la etiqueta nutricional. ¿Qué opinas de la alimentación panameña? Sobre todo cuando estamos entrando en la etapa de perimenopausia, menopausia, los niveles de vitamina D son claves. El área de la cintura, en mujeres por debajo de 88 debería ser el valor y caballeros por debajo de 102 debería ser el valor. Con respecto al vino, ¿es bueno o no es bueno? Entonces, el no dormir te puede llevar a eso, a tener lo que la gente conoce como cravings, o querer comer más azúcar o querer estar picando entre comidas, solo porque realmente no tuviste un sueño óptimo. Se empieza a perder músculo a los 25 años. Una vez más, bienvenidos a Saborea el Conocimiento. Soy Carolina Campaña, ingeniera de alimentos, y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Panamá, acompañados de Graciela González, nutricionista. Gracias, Carolina, por la invitación y bueno, para mí ha sido un honor poder estar contigo en este hermoso proyecto. Graciela, eres nutricionista y eres especialista en nutrición de enfermedades crónicas. Para aclarar un poco a las personas que nos ven, ¿qué son enfermedades crónicas? Las enfermedades crónicas no transmisibles, se les llama, son las enfermedades que conocemos por su génesis en la inflamación, que son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que es cuando los lípidos como los triglicéridos o el colesterol se alteran. Entonces son enfermedades que no se transmiten. Es decir, yo puedo estar al lado de una persona con hipertensión, eso no se transmite. Sencillamente puedo tener factores de riesgo, como por ejemplo los antecedentes familiares, que no es una sentencia, si lo ponemos desde un punto de vista muy sencillo, no es una sentencia que si mis padres son hipertensos, yo voy a ser hipertensa, no. Tengo más probabilidad y por eso son enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando hablan de obviamente la opción de que si tu familia padece de alguna enfermedad, ya sea pues diabetes o tema de hipertensión, también va muy asociado, a mi parecer, al estilo de vida que tienen las familias. Las familias son un núcleo y así como se aprenden buenos modales, se aprenden maneras de comer. Por ejemplo, si desde niños yo he conocido jóvenes o niños que para nada les gustan las gaseosas, o sea, jamás se tomarían una Coca-Cola. Pero si yo desde niña, desde bebé, estoy viendo en una mesa una Coca-Cola y esto también puede ser una de las razones por las cuales las enfermedades crónicas llegan y están evaluadas como si fuera algo familiar. Definitivamente. Hay un término nuevo que hablamos que es el ambiente obesogénico, que es justamente lo que acabas de mencionar. ¿Cómo es el comportamiento de la familia, por ejemplo, en torno a la alimentación? Si en la familia son de comer porciones, por ejemplo, muy grandes, o de repente tienen el hábito que no se cocina en casa y generalmente se come afuera. Entonces, claro, depende mucho de cómo fue esa crianza, cómo fue esa primera programación, por decirlo así, porque al final la alimentación, cómo nos alimentamos, es una programación. Va a depender mucho de que puedan aparecer o no, o tener más riesgo de las enfermedades crónicas. Que como te digo, puede que tengas el factor genético, que es como si fuera el interruptor de la luz. Puede que esté apagado, pero el estilo de vida, los hábitos pueden hacer que el interruptor se prenda y sencillamente quiere decir que la enfermedad puede aparecer con más facilidad y depende más de los hábitos realmente que de la misma genética. Es muy poco, o las probabilidades de que las enfermedades aparezcan solo por genética, los porcentajes son muy bajos. Me parece un poco triste cuando ves a niños con obesidad, que están chicos, o sea, tienen 5 años y ya tienen obesidad, y ves al papá y a la mamá, obviamente, comiéndose una pizza y comiendo en abundancia. O sea que 100% una dieta puede ser totalmente influyente en el desarrollo de una aparición de enfermedades crónicas. Correcto. Es uno de los factores de riesgo modificables, pero que tiene un gran impacto en la aparición de este tipo de enfermedades.
Otra parte que yo veo mucho es la idiosincrasia, por ejemplo, aquí en Panamá. Tenemos cierta tendencia a las frituras, ciertas tendencias a las cantidades enormes de arroz, a las bebidas, tipo bebidas gaseosas, bebidas como lo que aquí le llaman chichas o jugos, que es realmente agua con azúcar con sabor a, por ejemplo, a una fruta o algo. Claro, el estrés definitivamente, porque hay muchas personas también por temas de estrés tienen hábitos alimentarios inadecuados que los llevan a estar de repente picando, comiendo a ciertas horas. Y las emociones, o sea, las emociones, yo siempre digo, las emociones se sientan a comer. Realmente las emociones son las que comen muchas veces. Y cada persona es un mundo. O sea, aquí se sientan personas que de repente están en un tema de ansiedad, pero de repente otras personas es que no tienen ni siquiera la menor idea realmente de qué comer. Y te das cuenta porque ellos piensan que están comiendo bien y no entienden por qué los laboratorios salen como salen o por qué ahora reciente el doctor me está diciendo que estoy entrando en un diagnóstico. Pero entonces es un poco también el desconocimiento. Comer bien hay que ver desde qué punto de vista. Podemos estar 5 personas aquí y cada uno decir yo como bien, pero realmente comen bien, o sea, es muy subjetivo. Y siempre les digo, o sea, es mejor orientarse obviamente con un profesional, sobre todo cuando estás viendo que las cosas no te están saliendo como tú esperas. Dices, bueno, no estoy comiendo tan mal, pero los resultados no son tan buenos. El problema es que no mucha gente llega a esa parte, a saber que está mal, solamente cuando de repente está en una cama o cuando pasó algo y todo colapsa. También es que la economía de Panamá y la salud de Panamá son países muy caros y realmente ese acceso a un nutricionista, a hacerse exámenes de sangre. Yo personalmente cada vez que voy a Colombia aprovecho y me hago todos los exámenes allá. Y yo aquí tengo todo tipo de seguros, pero aún así sigue siendo 3, 4 veces más caro que Colombia. Entonces, ¿cuál sería, en qué momento o lo ideal para una persona debería hacerse exámenes para saber si su alimentación y su estilo de vida está siendo coherente con a dónde quiere llegar? Lo ideal como chequeo o revisión médica en general, por lo menos una vez al año, o sea, es lo mínimo. Óptimo sería por lo menos 2 veces al año hacer un chequeo, que inicialmente lo que hacen la mayoría de las personas es ir tal vez a un médico general, hacerse algunos exámenes y que el médico los lea. Lo que sucede es que muchas de estas enfermedades crónicas, a veces los chequeos generales son eso, muy generales. Entonces como que hay que ir indagando un poquito más en pruebas un poco más específicas para poder detectarlo tal vez de una forma más temprana. Es decir, por ejemplo, la diabetes no aparece de un día para otro. No es que yo me acuesto y un día amanezco siendo diabética. Eso no sucede así. Y se lo digo a las personas porque mucha gente, el término es ahora soy diabética. O sea, es como si apareció por arte de magia. No, eso no sucede. Realmente primero viene resistencia a la insulina, después entro ya en una etapa de prediabetes y diabetes. Y estamos hablando, Carolina, que en ese trayecto, en ese camino, pueden haber 8 o 10 años o más. ¿Me explico? Pero para que la diabetes se diagnostique, son exámenes que sí, se pueden hacer el control, pero te vas a dar cuenta cuando ya la enfermedad aparece, es porque ya todos esos pasos se dieron previamente, pero eso no forma parte de un chequeo general. ¿Me explico? Es que la persona tiene que estar tal vez viéndose tal vez con un especialista, llámese una medicina interna de repente, o con nutrición, y nosotros vamos viendo y vamos indagando, pero cuando el valor sale alto es porque ya la enfermedad apareció. Te vas a dar cuenta solo con los exámenes. Entonces, claro, sí es importante que ese chequeo se pueda hacer por lo menos una vez al año y que si en algún momento viste que los exámenes salieron no tan bien, tomar acción. Pero también pasa algo aquí en Panamá, no sé si pasa en otros lugares. Los laboratorios que te entregan no siempre te marcan el valor fuera de rango con un asterisco o con una señalización en rojo o en negro, sino que sencillamente te dan los valores y la persona no sabe realmente que el valor está fuera de rango, pues que esté muy fuera de rango, pero el laboratorio no tiene
vamos a decir, una manera de resaltarlo. Y la persona lo ve todo bien y piensa que está bien. Y que está bien, claro. Y de repente tiene que tomar acción ya. Es una persona que empieza a tener ya sea un síntoma o decide empezar a hacerse controles. Llega un momento en que le pueden diagnosticar una enfermedad crónica. Llega la primera opción, que sería el ajuste como método preventivo o por lo menos para darle stop a la enfermedad en la parte de alimentación. ¿Qué tan fácil en países y en estos tiempos donde la alimentación ha cambiado tanto es para ti como nutricionista decir qué comer? Es que para mí no es difícil decir qué comer. Yo siempre digo al paciente, realmente esto es una relación que vamos creando porque yo tengo que adaptar un poco la alimentación a la persona en base a sus horarios, su estilo de vida, sus gustos, pero sobre todo su diagnóstico. Entonces, realmente es para el paciente qué tan difícil o tan fácil sea cumplirlo. Yo en lo personal procuro, o sea, es lo que yo trato, que la alimentación no sea un estrés más dentro de la vida cotidiana que tiene cualquier persona. Procurar hacérselo lo más fácil o más sencillo posible, claro, tomando en cuenta, como te digo, el tema de sus condiciones, porque hay veces que sencillamente, bueno, hay que bajar un poco de peso, hay que de repente lograr que el azúcar esté un poquito más en rango, pero hay veces que son varias condiciones. Entonces, como que tienes que tomar en cuenta muchos aspectos y se hace un poquito más, de repente, decirle al paciente un poquito más delicado, bueno, hay que evitar esto, hay que procurar esto. Yo siempre trato de que se enfoquen o procuro no en lo que no deben comer, sino en lo que sí deben comer y en lo que sí pueden de repente tener un margen más amplio. Yo he trabajado mucho en empresas de comida no saludable, snacks, galletas, embutidos, digamos que plantas que procesan, pues no productos que realmente te hacen alimentar. Bueno, algunos de los embutidos, dependiendo de cómo lo haces, no está mal, pero por ejemplo, me voy a los snacks, me voy a las galletas. Yo hasta el momento no creo que haya una galleta que realmente te aporte. Personalmente, es muy personal. Estoy frente a una nutricionista, tú dirás ¿qué opinas de eso? Pero yo creo que no. Entonces, a veces la mayoría de gente llena su cuenta de calorías diarias y de suministros con algo tan vacío como una galleta, un paquete, que yo digo, pues no estás comiendo manteca. Claro, porque lo sé, hice la fórmula, manteca, azúcar y harinas, y ya paré de contar. Entonces digo, esto me llena, pero es que no me está aportando absolutamente nada. En este caso creo que Panamá peca mucho de eso, y en Panamá creo que la alimentación no es muy consciente. Aquí hay mucha influencia americana. Correcto. Mucha. ¿Qué opinas de eso, de la alimentación panameña? La alimentación panameña es como una esponja. Va absorbiendo de acuerdo a lo que va pasando y sobre todo la alimentación americana, que es muy, muy consumida aquí. Pero también hay otras tendencias que apenas llegan, gracias a las redes, pues llega algo nuevo y la gente quiere probarlo. O sea, no saben de repente ni qué es, pero como es nuevo y quieren estar en el trending y quieren estar en el momento, se van por esas tendencias. Al final, la alimentación debería ser brindarle al cuerpo los nutrientes que necesita para que pueda funcionar de la manera más óptima posible. Ok, pero esos nutrientes, hay que entender, no se van a fabricar y van a salir en un paquetito donde yo abro. O sea, yo lo que siempre les enfoco a las personas es, y es algo que en general se recomienda por salud, es que la alimentación sea lo más natural posible. O sea, tú abres un huevo, tú no tienes que leerle la etiqueta nutricional. En cambio, la gente que de paso no sabe leer la etiqueta, porque realmente la etiqueta la pueden entender los profesionales de la salud que hacen la etiqueta. O sea, los técnicos de alimentos, los ingenieros de alimentos, los nutricionistas y algunos que otros que trabajen en la industria alimentaria. Pero el consumidor, las personas en general, agarran la etiqueta nutricional y no saben interpretarla. Entonces,
La idea es dejar de consumir tanto paquete, tantas bolsitas, tanta lata, a lo natural, que es la comida que yo sé. O sea, Que el esto empaque es natural. exacto. Esto es una carne, es una carne. Esto es un plátano, es un plátano. Es a la alimentación lo más natural que se pueda. La vitamina D. En estos países donde hay sol, tenemos la costumbre de decir, no, aquí hay sol, aquí nosotros no nos enfermamos de vitamina D. Hace poco tenía una deficiencia de vitamina D y yo le decía al doctor, no, yo vivo en Panamá. Y él, ahí fue que me dijo, no, ¿y qué tiene? No Eso pasa sí. nada. Exacto. Puedes tener deficiencia de vitamina D viviendo en la costa. ¿Por qué razones la vitamina D baja, si es por consumo, y cómo esta vitamina es tan importante en todo el conjunto de los? La vitamina D, un dato, fue mal llamada vitamina D. ¿Y por qué te digo mal llamada? Porque realmente se comporta como una hormona. ¿Por qué hay tanta deficiencia? Bueno, hay muchos factores. A pesar de que Panamá es un país donde prácticamente todos los días hay sol, la mayoría de las personas no se exponen al sol. Las personas salen muy temprano, el sol apenas está saliendo, están en oficinas cerrados. Cuando salen, ya el sol también se está ocultando, es decir, la exposición es mínima. También hay un componente que es las personas cuando tienen porcentajes de grasa altos o sobrepeso o obesidad, la vitamina D queda atrapada en ese tejido graso. ¿Okay? Entonces, no es difícil entender que en ciudades donde hay altos índices de sobrepeso o obesidad, también va a haber una deficiencia de vitamina D. Es una vitamina liposoluble, es decir, soluble en grasas y se puede obtener de mejor forma de los alimentos de origen animal, las carnes, el huevo, la leche, pero realmente no comemos tan bien y lo adecuado y las cantidades que se necesitan, no nos exponemos al sol, que por eso hay deficiencia. O sea, para mí la vitamina D es de esos exámenes que todo el que entra a mi consultorio tiene que hacérsela. ¿Por qué? Porque en el músculo, para ayudar a reparar, para ayudarlo a reponerse, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio, pero también en el hueso, porque la osteopenia, que es el paso antes de la osteoporosis, en las personas, sobre todo en las mujeres que tenemos más tendencia, es sumamente importante, y sobre todo cuando estamos entrando en la etapa de perimenopausia, menopausia, los niveles de vitamina D son claves. En la parte cardiovascular y entre otros más beneficios que se ha visto, y la vitamina D a veces no es tan fácil subirla. O sea, en los exámenes te puedo decir que el 80% de las personas salen en déficit. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay estas enfermedades crónicas que requieren cierta alimentación, pero esta alimentación requieres carne, ¿no? Te empiezas a tener pérdida muscular, estás en una edad avanzada y resulta que en el mercado solamente hay carnes inyectadas. ¿Qué sucedería en ese aspecto? Empezando porque tienes carnes que han sido inyectadas entre 40%, 30%, o sea que 100 gramos ya no son ni siquiera 100 gramos, son 70 gramos de carne y de ahí saca el porcentaje de proteína que tiene esos 70 gramos. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es mejor no acudir a este tipo de proteínas o irse a las bases, cáscara, huevo, por ejemplo? En este caso, un nutricionista, sabiendo el background de las compañías atrás, vendedoras de alimentos, ¿qué pasaría? Sí, no podemos cerrar los ojos a la realidad que hay a nivel de la industria de los alimentos. Y no es solo con los procesados de los paquetes, sino sabemos que con las carnes está ocurriendo. Y algo curioso que dijiste es la pérdida de masa muscular. Se empieza a perder músculo a los 25 años. No sé si lo sabías, Carolina. No, tan temprano. Ya la evidencia nos dice que alrededor de los 25 o 30 máximo ya se empieza a perder masa muscular. Así que los que piensan que eso es cuando estamos viejos. abuelitos, De viejos no, no, señor. Se acelera realmente a los 40. Es cuando, Estoy mal por todos lados. es cuando se acelera la pérdida de masa muscular.
Se dice que entre los 40 y los 50 podemos perder de 15 a 20% aproximadamente de masa muscular durante esa década. A los 50 ese porcentaje puede aumentar y a los 60 más. Obviamente, cuando ya vemos una persona de 60 años, lo vemos muy frágil. Físicamente, cuando lo tocas, sientes que hay como huesito y piel, es justamente por eso. Es una pérdida de masa muscular progresiva. Durante los 25 a los 40 es muy mínima, no es tan notoria. Obviamente nadie está pensando que está perdiendo músculo en ese momento, pero está sucediendo. Realmente a los 40 es el punto de quiebre, empezamos a perder mucho más. Y eso hace que mi músculo es lo que hace que yo tenga un mejor, vamos a decir, lo que ya la gente llama metabolismo, es decir, el gasto de calorías. El músculo es el tejido que gasta calorías en el cuerpo. En cambio, la grasa es un tejido que es almacenamiento de energía. O sea, él no gasta energía, es energía almacenada en una forma que es grasa. Entonces se acumula a nivel subcutáneo, o sea, debajo de la piel tengo grasa, y la visceral, que es otro tipo de grasa que es mucho más dañina y es la que tiene que ver más con las enfermedades crónicas. Entonces, si yo voy perdiendo masa muscular asociado a la edad, que es la llamada sarcopenia, sarco de músculo, penia de pérdida de masa muscular asociada a la edad. Yo pierdo músculo, el músculo es el que gasta energía, mi metabolismo o mi gasto calórico cada vez va a ser menor. Entonces, cuando las personas entran a los 40 y 40 y algo y dicen como, ya no puedo mantener el peso, me está costando. Exacto, es porque tu metabolismo está cambiando, porque tu composición, la composición es esa relación músculo-grasa, está cambiando. Y ya no tiene la misma relación de gasto. Y ¿Puedo no hay hacer relación acá? de gasto, correcto. ¿Puedo tocarlo? Sí, sí, claro. Es que me está encanta. pesado, son 5 libras. Ok, explícame esto. Me llama mucho la atención. Esto es 5 libras O 2.2 kilos de grasa. de grasa. Así es el volumen que ocupa, Exactamente. por ejemplo, en una barriga, Ujú. en un brazo, en una pierna. Esto es una réplica, y justamente la réplica es cómo sería en volumen, en proporción y en textura la grasa. Entonces, 5 libras o 2.2 kilos de grasa, para que las personas tengan una idea, esto es una muestra. O sea que fácilmente aquellas personas que tienen el índice corporal altísimo, No siempre. esto- ¿no? No, te explico. El índice de masa corporal, que es un indicador muy general, es la relación del peso total con la estatura. Ok. ¿Qué dice? Por ejemplo, si es una mujer de 1,60 m y pesa 60 kilos, la relación lo único que dice es si 60 kilos está adecuado para una mujer de 1,60 m. Para una persona, ni siquiera hace diferencia en Entre sexo. hombre y mujer. Ajá, hombre y mujer no hay diferencia. Si ese peso está adecuado para 1,60 m. La composición corporal es diferente. La composición corporal la medimos por la tecnología que más se utiliza, es la bioimpedancia eléctrica, que es a través de unas corrientes, y esas corrientes encuentran cierta resistencia y pueden detectar que es un Tu tejido de grasa versus un tejido de músculo, y si hay agua. Y ahí, con ciertas fórmulas, ellos sacan lo que la gente conoce como el porcentaje de grasa, la masa muscular, el agua corporal y el tejido graso. O sea que puede igual haber una persona con un Puede índice tener alto, pero un IMC alto o índice de masa corporal alto, pero por músculo. por músculo. Es decir, hay un sobrepeso según el índice de masa corporal, pero realmente tiene una buena composición corporal, según la bioimpedancia. Pero la mayoría, generalmente, de las personas con IMC alto, generalmente va a ser por exceso de grasa. Y generalmente es la más peligrosa, realmente es la grasa visceral, que muchas personas no conocen, pero es una grasa que está internamente entre los órganos, por eso se llama visceral, porque está entre las vísceras, y aumenta mucho la producción de proteínas proinflamatorias, que lo que hacen es que deterioran o dañan la célula, y es como decir la puerta de entrada para que las enfermedades aparezcan. Diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas a nivel de cardiología, deterioro cognitivo, Alzheimer. O sea, todas las enfermedades que tienen como génesis la inflamación tienen que ver con esa grasa visceral.
y la visceral se mide solo a través de bioimpedancia, pero es muy fácil, vamos a decir en casa, y es agarrar una cinta métrica y medir la cintura. El área de la cintura. En mujeres por debajo de 88 debería ser el valor y caballeros por debajo de 102 debería ser el valor. Si estoy por encima de esos valores, tengo vamos a decir, un alto nivel de grasa visceral, por ende, alto nivel de inflamación, por ende, más probabilidad. Todo aquí es probabilidad. No podemos estar seguros que una enfermedad vaya a aparecer o no. Probabilidad de que la enfermedad pueda aparecer, junto a otros factores. O sea, eso es un factor de riesgo. Si yo tengo antecedentes, obviamente, puedo tener más probabilidad. Entonces, mi cuerpo va gastando menos calorías, obviamente, al tener menos músculo, y va aumentando progresivamente también el porcentaje de grasa. O sea, es algo asociado a la edad. Sí. Claro, si le sumo que yo no estoy comiendo bien, no estoy haciendo ejercicio, no manejo bien el estrés, no duermo bien, bueno, es la fórmula perfecta para que digan, me estoy subiendo de peso y no entiendo por qué. ¿Cómo un nutricionista a nivel de alimentos puede balancear este tema? De que no puedes consumir tantas proteínas porque ya tienes otra enfermedad crónica, pero al mismo tiempo lo necesitas para ganar masa muscular. No podemos evitar perder masa muscular porque es algo asociado a la edad. Lo que podemos es disminuir que no perdamos tan rápido, es decir, que los porcentajes de pérdida de músculo no sean tan rápidos en el tiempo. Si ya la persona tiene una condición a nivel renal, dependiendo de la etapa, porque hay que ver en qué etapa está, puede ser que haya una restricción en cuanto al consumo de las proteínas y de ciertos aminoácidos, que son los que pueden causar más toxicidad al riñón. Me preguntabas del cómo llegar a ese consumo de proteínas y de repente estamos viendo que la industria se está encargando de alterarlos. Es irnos de repente a la rotación de las proteínas. O sea, si yo de repente hoy comí carne, lo ideal sería mañana consumir otra fuente de proteína. O sea, siempre tener en cuenta que la proteína debe estar en mi alimentación. Proteína quiere decir en griego primario, principal, primordial, primero. De todos los macronutrientes, el principal es la proteína. Lastimosamente, pues a veces no es la más económica, a veces no es la más ni asequible ni accesible, porque no todo el mundo tiene la facilidad. Pero está un huevo que de repente es más económico, es mucho más fácil de adquirir y pueda obviamente consumirlo. También podemos buscar si la persona ya definitivamente no puede comer alimentos de origen animal. Cuando hablan del desayuno debe ser siempre huevo y bueno, ¿no? Asociado a un país X. Pero cuando te vas a Francia, Europa, exacto. Allá te vas a comer solamente dulce en la mañana, o sea, no va a haber un huevo por ningún lado. Estuve en Jordania y allá desayunan con cebollas, o sea, cosas que jamás desayunarías en estos lugares. Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo depende del país donde estás, del frío, de las temperaturas, del estilo de vida y obviamente para poder. Así que no hay una regla real, no hay una regla exacta de esto es el desayuno, así debe ser el almuerzo. Varía, persona, cultura. Cultura, sí, tiene que ver mucho con la cultura. Bueno, hay países cercanos que, por ejemplo, desayunan arroz y frijoles. Colombia. El calentado es calentado. Sí. Pero si nos ponemos a ver, arroz al ser un cereal y los frijoles al ser un grano, se complementan perfectamente. Bien alimentados los colombianos. Exacto, entonces, claro, hay que ver un poco la parte cultural. Por eso te decía, cuando viene una persona tengo que tomar en cuenta muchos aspectos y uno de ellos es eso, o sea, ¿qué le gusta comer? Porque de nada sirve que tú le pongas en un plan algo que a la persona no le gusta. Entonces, sí, la idea es orientar. Sí, de por sí creo que aquí se han hecho, por estas mismas temas de redes, unas dietas que yo digo, o sea, no soy nutricionista, hice una maestría en nutrición enfocada al procesamiento de alimentos, la hice online en Barcelona, entonces pues obviamente sé por el lado, pero no como nutricionista, ¿sí?
Y cuando veo estas dietas, yo digo, ¿qué daño se hace? O sea, a veces pienso que antes estas redes sociales perjudican mucho ciertas personas que se van 100% a lo que ven en redes. Ahora te pregunto, con este tema de dietas, ¿qué consideras con respecto al ayuno que hace mucha gente? Porque lo han visto en redes y empiezan a hacer estos ayunos intermitentes con respecto pues, a su dieta normal. ¿Esto es bueno? El ayuno tiene sus beneficios, pero principalmente tiene sus indicaciones. Por ejemplo, en el caso tal vez de resistencia a la insulina, que la persona que de repente escucha el término puede entender un poquito qué es, pero es cuando la insulina, que es una hormona, empieza a tener ciertas alteraciones, los valores aumentan en sangre porque mi cuerpo pierde la capacidad de reconocer, en este caso, el nutriente que es la glucosa, y ahí empieza a haber como una alteración del metabolismo de la glucosa, pero es porque el valor de la insulina empieza a elevarse. Cuando hay resistencia a la insulina, por ejemplo, que es una indicación del ayuno, el ayuno sensibiliza a la insulina, o sea, es lo contrario a resistencia a la insulina. O sea, que digamos que favorecería. Es como si te tomaras un medicamento, por decirlo así, por eso digo, hay indicaciones para el ayuno. Ahora, el ayuno es una estrategia, es una herramienta. Yo siempre lo que les digo a las personas es, primero hay que aprender a comer y después irnos a las estrategias y herramientas cuando lo necesitamos, como por ejemplo el ayuno intermitente, claro, que tiene muchos beneficios. Y es una estrategia que se puede utilizar, bien hecha, pero yo tengo que saber comer. Es como decir, yo primero gateo y después voy a caminar. No es que voy a correr primero y después voy a gatear. O sea, todo tiene su paso. En productos, dime 3 productos que jamás comerías aunque te los regalen. Que es un no rotundo. Los jugos es algo que no aporta nada, es calorías, solamente es básicamente como si fuera azúcar en forma líquida. Generalmente los embutidos, sobre todo lo más comercial, porque en esa molienda pues realmente no hay certeza de qué es lo que hay. Y yo no lo veo como una fuente de proteína, que es lo que le explico al paciente. O sea, ahí hay una molienda, no sabemos qué tanta proteína real hay y lo más seguro es que es lo mínimo de proteína real. Por ejemplo, postres o azúcar simple es algo que definitivamente sí, es uno. Yo uno rotundo, las donas. Pensé en las donas, o sea, cuando te estaba hablando como del azúcar, pensé en las donas porque es una combinación de varios, sí, de varios ingredientes, porque es harina, es grasa y es azúcar. Y frita. O sea, lo peor de todo de la dona no es realmente, porque puede ser una galleta, pero la dona es frita. Entonces frita por un lado, frita por el otro y absorbe como el 60% de grasas, más todo lo que ya tiene como su... Yo no como dona. Claro, porque es una harina que absorbe tanta grasa, pero que a la vez tiene demasiado azúcar. Y te lo juro, cuando estaba pensando, dije, en los azúcares, pensé en la dona, no lo dije, pero lo pensé y digo, de verdad, la dona es la combinación de todo. Aclarando un poco el tema del comentario que dijiste de jugos, yo te escucho y diría jugos, los jugos que conozco de la industria, los súper procesados. Pero ¿qué pasaría con aquella persona que le encantan los jugos, que compra mucho fruta y los hace en casa, agua, fruta y el azúcar pues para endulzar? ¿Qué pensarías de esos jugos? ¿También te refieres a esos jugos? También me refiero a esos jugos. Lo que sucede es que cada fruta obviamente tiene fructosa, que es el azúcar natural de la fruta, pero también mientras más madura está va desarrollando glucosa, es decir, va aumentando su valor en cantidad de azúcar. Pero para hacer, por ejemplo, un jugo de naranja, que es lo más habitual, yo necesito varias naranjas para hacer un jugo. Si tomamos en cuenta que una naranja puede tener 15 a 20 gramos de carbohidrato, sumémosle cuántas naranjas necesitamos utilizar para hacer un jugo. Son 6 naranjas. Estamos consumiendo probablemente una alta cantidad, 80, 100, 120 gramos solo de azúcar en un jugo, sin otro nutriente. En cambio, cuando uno se come la fruta, uno está consumiendo la fibra
con la fructosa. Es diferente porque la fibra va a disminuir la velocidad con la que ese azúcar se va absorbiendo. Cuando uno licúa las frutas, porque mucha gente dice, bueno, yo agarro piña, papaya y me hago un licuado, un smoothie. Es lo mismo, el aspa de la licuadora destruye la estructura del alimento y eso hace que la absorción de la glucosa sea mucho más rápida. Al hacer rápida es como decir, hace un pico y si sube muy rápido, así mismo baja muy rápido. Ojo, que eso pase una vez, 2 veces, 3, eso no es el problema. El problema es cuando yo estoy haciendo eso con tanta constancia que mi alimentación está haciendo lo que llamamos como picos de azúcar, es teniendo mucha variabilidad, que es lo que hace que mi páncreas tenga que ver qué tanta insulina tiene que producir para poder abrirle la puerta a ese azúcar para que pueda entrar a la célula. Entonces ahí empiezan las alteraciones. Entonces en vez de tomar jugos, la recomendación es consumir la fruta entera, masticarla y tragarla. En los tiempos de la prehistoria no había licuadora, no había procesadores, sencillamente encontraban un manjar que era algo tan dulce como una fruta y se la comían. Entonces volvemos a lo mismo, es regresar a lo básico, a lo esencial, a la naturaleza, a las bases. Sí. Consumir la fruta entera es lo ideal. Claro, habrán ciertas condiciones donde tenemos que hacer ciertas restricciones con la fruta. Digo la palabra restricción, no quiero que suene como que las vamos a quitar, pero si es una persona que de repente todos los días come fruta, X cantidad de fruta, puede ser que haya que hacer algún ajuste y vamos a comerla X cantidad de veces a la semana. Es básicamente eso. Si tú tuvieras que decirle a cualquier persona, y más a aquellas personas que están o que tienen una enfermedad crónica o que están cruzando por una enfermedad crónica, 3 alimentos que deberían sí o sí estar en esa dieta. Proteínas magras, y proteínas reales. Cuando digo reales, no es el embutido, sí. Tener una buena rotación de sus proteínas, grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, aceitunas, frutos secos y la mayor cantidad de fibra dentro de lo que conocemos como en algunos países legumbres o vegetales, bueno, vendrían siendo como vegetales crudos, cocidos, la mejor cantidad de fibra o verduras de todos los colores posibles, porque siempre les digo, cada alimento tiene un aporte distinto de nutrientes. Aunque sea una proteína, el perfil de aminoácidos del pollo es diferente al perfil de aminoácidos de la carne, al del pavo, al del pescado. Igual sucede con los vegetales. Hay vegetales que aportan más vitamina A, otros aportan otras vitaminas, pero la idea es que mientras más variado sea, es mejor. Pero mi alimentación debe tener proteínas, debe tener grasas buenas y la suficiente cantidad de verduras de todos los colores. No te digo un alimento en particular porque, claro, de repente el huevo puede ser una proteína, pero si la persona tiene alergia, tiene sensibilidad, intolerancia, puede comer otra proteína. Pero esa es la ventaja, que podemos intercambiar alimentos que forman parte del mismo grupo y cumplir con los requerimientos. ¿Qué es eso? Requerimiento es lo que mi cuerpo necesita. Entonces, no siempre tengo que comer lo mismo, que eso es algo que yo enfoco mucho. Que hay que hacer una rotación adecuada de la alimentación. O sea, a veces la gente dice, no, que tal cosa es malo. Bueno, creo que por esa razón me conociste o sabías de mí cuando dije, mucha gente se aterra de nunca va a un McDonald's, pero va y come embutidos todo el día. O va. Exacto. Y la gente a veces no sabe, claro, no conocen más allá, pues tengo la oportunidad de haber estado o estar en empresas pues atrás y eso me da un conocimiento un poco más elevado con respecto a cómo se procesan los alimentos, pero más allá de comerse un embutido, más allá de comerse un nugget, más allá de comerse un pedazo de carne, yo creo en el balance y en el variar, en el que, porque y más lo natural, ¿no? Te va dando estas piezas claves para poder realmente cubrir las necesidades. Te quiero hacer esta pregunta porque no soy médica, no tengo ninguna especialidad en esa área, pero cada vez las existencias de enfermedades son más comunes, pero cada vez estamos más estresados y cada vez nos alimentamos mal. Entre estar estresados
y entre la alimentación, ¿cuál crees que hace más peso hoy por hoy para una aparición de una enfermedad? Ambos son altamente potenciales para la incidencia de las enfermedades, pero el estrés lleva más fácil a la mala alimentación. Las personas que no tienen tiempo para preparar sus alimentos toman peores decisiones cuando estás estresado a la hora de comer. O sea, cuando la persona está estresada, ¿qué es lo que me dicen? Buscan un paquete en la máquina, buscan una gaseosa, buscan un chocolate. El estrés realmente puede ser el peor detonante de las peores decisiones si hablamos directamente ahorita en alimentación. Y si pudiese ponerte sobre la mesa, comparar la falta de sueño y el estrés. Es que están relacionados, pero la falta de sueño tiene mucho impacto, sobre todo en la regulación hormonal. O sea, nosotros tenemos el mejor flujo hormonal durante el sueño profundo. Si el sueño no es óptimo en cantidad y calidad, pues puede ser que yo esté acostada, pero no estoy dormida. No tiene nada que ver, o sea, no estoy durmiendo. Sobre todo en la mujer, que somos más hormonales, afecta muchísimo. Que nos estamos ahí pensando. Exacto. Entonces, el sueño es un problema, y digo un problema porque el que se sienta aquí, puedo decir que de cada 10, 5 a 6 tienen alteraciones del sueño. Eso te lleva también que al día siguiente, te doy un ejemplo, hay hormonas como grelina, leptina, no me quiero poner muy técnica, pero estas hormonas tienen que ver. Grelina es como un gremlin que quieres comer y leptina es la que te da saciedad, es decir, ya no tengo hambre. Si yo no duermo bien, ellas no se regulan en la noche. Al día siguiente, grelina está como un gremlin queriendo comer y leptina literal está de vacaciones, no te manda el mensaje de saciedad. O sea que puede llegar ahí una enfermedad como la obesidad. Claro. Entonces el no dormir te puede llevar a eso, a tener lo que la gente conoce como cravings, o querer comer más azúcar o querer estar picando entre comidas, solo porque realmente no tuviste un sueño óptimo. Aparte que digo, no rindes bien durante el día, te sientes como con niebla mental, te sientes mal, la energía no estás produciendo, te lleva también a que el cuerpo tenga mecanismos de compensación. Por ejemplo, la presión arterial se puede empezar a elevar una persona que no duerme adecuadamente. La resistencia a la insulina tiene más relación con las personas que no duermen bien. Entonces, yo les digo, sueño y alimentación están a la par, porque la gente le da más importancia tal vez a la alimentación, y los puedo entender. Claro. Pero ya se sabe, porque gracias a Dios tenemos información reciente, que el sueño está a la par de la alimentación. O sea que de nada te sirve si estás alimentando bien. Puedes estarla haciendo perfecto. No estás haciendo esta parte. Y hacer ejercicio y todo, pero si el sueño no funciona, hay una pieza clave ahí que no te deja llegar a esos resultados que quieres. La vitamina B, y más ahora que estoy conociendo mucho a los veganos y a los vegetarianos. Esta falta de proteína animal, y que posiblemente pueda meterse un poco, puede llegar a causar algún desajuste en la parte de depresión o algún nivel de estos a nivel mental. Inicialmente te puede llevar a deficiencias de vitaminas y minerales, porque justamente las proteínas tienen y las vísceras, o sea, la misma proteína que es como el tejido, y las vísceras vienen siendo los alimentos que mejor aporte de micronutrientes nos da. O sea, aparte que nos da proteína, que viene siendo el macronutriente, los micronutrientes que vienen siendo, que necesitamos en pequeñas cantidades, pero son sumamente importantes, vitaminas y minerales, vienen siendo de los animales. O sea, la parte muscular y las vísceras. La víscera tiene las dos en gran proporción. Entonces, la mayoría vamos a decir, la forma más natural de consumir vitaminas y minerales es a través de estos dos. Claro, si una persona empieza a hacer, también hay que ver qué nivel, si es ovo-láctea vegetariana, ovo-vegetariana, lacto-vegetariana, o sea, si es vegana vegano. o 100% vegano, exacto. Va a depender, porque puede ser que tenga cierto aporte. No aparece en el primer año, empieza a aparecer un par de años después, exacto, porque el cuerpo, como tiene todavía algunas reservas, y la persona va haciendo a veces una transición, a menos que lo haga pues de manera
radical en algún momento, pero no aparece inmediatamente. Se puede empezar a notar tal vez después de 1 año o 2 años. Okay. Varía un poco respecto a tal vez si la persona se orienta bien en la alimentación vegetariana o vegana. Y yo tengo una premisa. Si tú quieres ser vegetariano o vegano, debes aprender de nutrición y después especializarte en alimentación vegetariana o vegana. Porque ni siquiera te puedo decir que los que sabemos de nutrición podemos llegar a suplir de la mejor manera posible si no te especializas para que esa persona no tenga deficiencia. O sea que es importante que la persona se oriente bien. O sea, o estudias nutrición y te especializas, o si no, atiéndete con alguien que de verdad te pueda llevar a cumplir con tus requerimientos. Porque son vitaminas y son nutrientes y son micronutrientes importantes. Al principio se empieza detectando la deficiencia de las vitaminas, pero esa deficiencia puede llevar a la aparición de condiciones. Ejemplo, puede haber una sarcopenia mucho más acelerada, lo que hablábamos de pérdida. Por edad la vas a perder, pero si a esto yo le sumo que entonces no estás consumiendo la materia prima, y la sarcopenia te puede llevar a una osteoporosis o una osteopenia, después a una osteoporosis. La sarcopenia te puede llevar a una diabetes. La gente dirá, ¿qué tiene que ver la diabetes con el músculo? Tiene mucho. El músculo es el órgano, el primer órgano que capta la glucosa. La glucosa es como decir la moneda o el azúcar que circula en la sangre. El músculo es el primero que la capta. Si tienes poca masa muscular, tienes pocos receptores o capacidad de utilizar esa glucosa. Por ende, se queda más tiempo circulando en sangre, no entra a la célula muscular y tienes más tendencia. No digo que directamente va a suceder un día para otro, pero una persona que tiene sarcopenia tiene más facilidad de desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque el músculo está disminuido y tiene menor capacidad de captar glucosa. Por eso es que una persona que hace pesas o que hace ejercicio necesita comer ciertos volúmenes, porque es que el músculo es como si fuera una esponja absorbiendo. Claro, absorbe glucosa, absorbe otros nutrientes, pero tienes la capacidad de absorber glucosa. Si una persona que tiene alteración de la glucosa quiere ayudarse y quiere decir, bueno, no quiero empezar con los medicamentos todavía, quiero ver qué hago de forma orgánica. Buena alimentación dentro del enfoque de buena alimentación en ese aspecto y ejercicio de pesas, porque las pesas harían literal lo que hace un medicamento, mejorar la sensibilidad a la insulina y mejorar la captación de glucosa o de azúcar a través del músculo en sangre. Hay que trabajar todos los aspectos, los pilares de salud. Alimentación, manejo del estrés, la actividad física, evitar el uso de sustancias tóxicas o nocivas, esa parte de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, o sea, tener todos los aspectos lo más balanceado posible, porque alguno puede ser un detonante en algún momento de que algo se quiebre en tu salud y pueda aparecer alguna enfermedad. Me gusta mucho la película de Intensamente, porque muestran así los pilares, ¿no? La familia, el juego, la intelectualidad, todo. Y cuando se rompe uno, empieza a caer todo de cascada. Así que, bueno, sería como el ejemplo. Es la que relación. dices. ¿Crees que los nutricionistas, cuando alguien acude a un nutricionista, también por una enfermedad crónica, debería estar acompañado de obviamente de la línea de la psiquiatría, del psicólogo o psiquiatría, no sé, en este caso? ¿Crees que es necesario? Muy necesario. Muchas de las personas comen por emoción y es un círculo vicioso porque tienen mucho tiempo dándose cuenta que tal vez ellos de manera consciente no logran tener, tal vez, por decir, una mejor relación con la comida, o poder controlar las porciones, o poder escuchar mejor al cuerpo, porque obviamente yo puedo saber cuándo estoy saciada y cuándo estoy llena, o sea, pero si yo me doy cuenta
tengo que estar conectada en el momento con la alimentación, o sea, tengo que ser consciente. Entonces, sí, para mí es clave que las personas puedan tener un apoyo en la parte de psicología para ayudarlos a que, si están teniendo problemas con la alimentación, podamos tener lo mejor de los dos. O sea, nuestras decisiones de la comida a veces dependen mucho de nuestro estado de ánimo. Mucha gente se sienta aquí a decirme, dependiendo cómo me sienta, eso es lo que yo como. Y eso puede ser No, triste. Sí, porque Fuerte. ¿qué pasa cuando estás triste? ¿Qué te da por hacer? Hay gente que puede ir y agarra el pote del helado y se sienta a comer. Puede ser el contrario, hay personas que se les quita el hambre. Claro, ninguno de los dos extremos es positivo. Entonces, como te decía, las emociones se sientan a la mesa y son las que te pueden llevar a tomar mejores o no tan buenas decisiones al momento de comer. Tienes que tener otras capacidades y tenerle más herramientas al paciente, porque no es difícil para mí decir, el tema es que la persona lo pueda hacer. Y eso realmente no depende de mí, ya depende de la persona. Sí. Pero claro, yo puedo hacer ese acompañamiento para poder llevarte a que realmente lo cumplas. No debería ser tan complicado, pero hay que entender que cada persona viene con un historial, con un background muy distinto, donde puede ser que viene con programaciones de la infancia muy marcadas, como que estoy acostumbrado a que en la mesa hay muchos platos y que yo tengo que comer de todo. Entonces hay personas que eso era de niño, pero de adulto van a un restaurante y piden varios platos y al final quedan comiéndoselo todo. O esa mamá o esa abuela que te decía que te comieras hasta el último grano en el plato y que tenías que dejarlo limpio porque no podías dejar comida porque otros niños estaban sufriendo y no estaban pasando hambre. Tú te das cuenta, es la persona que aunque ya no quiere comer, se lo come todo. Sí. Porque a nivel subconsciente tuvo una programación de que no se puede dejar un poquito de comida. Y me ha pasado, hay gente que dice, es que me siento mal si dejo un poco, porque si eso yo lo tengo que botar o lo tengo que desechar porque tal vez no me lo voy a volver a comer, a mí eso me hace sentir muy mal. Entonces tú te das cuenta que no es un tema de que si entienden las calorías o no, es un tema de que tiene una programación. Entonces eso hay que trabajar. Sí, es que la persona obviamente quiere mejorar mucho sus hábitos. Creo que ya, pues para terminar, hay una pregunta que me gustaría hacer y es con respecto al vino. ¿Es bueno o no es bueno? Porque, O sea, te voy a dar de todo lo que se escucha. Exacto, te voy a dar mi punto de vista. Ajá. Se hizo muy famoso por un estudio, pero realmente lo importante de ese estudio era el resveratrol. El resveratrol viene siendo ese antioxidante, esa sustancia que hay en la piel de la uva. En esos estudios se usaron dosis como de 1000 miligramos. Una botella de vino puede tener de 7 a 10 miligramos de resveratrol. O sea, sí es buena, pero hay que tomar mucho. Habría que tomar mucho. Claro, el exceso de alcohol nunca va a ser recomendado. Hablamos de flexibilidad. Obviamente hay personas que ven el alcohol realmente como una manera de relajarse, como una manera de compartir con la pareja, porque tienen de repente el date de los viernes es salir a cenar y tomarnos una copa de vino. O el sábado hacer una barbacoa y tomarnos una copa. Puedo entender que el entorno social del alcohol es fuerte, pero hay que entender que alcohol es alcohol. El cuerpo no sabe distinguir si es de vino, si es de un alcohol destilado, o sea, al final es alcohol. Todo depende en dónde está la persona a nivel de salud. O sea, si quieres llegar a un resultado, será porque de repente, bueno, quiero bajar de peso o porque ya tienes una condición, obviamente hay que hacer ajustes, pero al final el balance. O sea, mientras menos frecuente y menos cantidad, siempre va a ser mejor. Si yo quiero el resveratrol, para eso existen los suplementos de resveratrol y uno se toma la capsulita. Pero hay tan que ser, divertidos. no es tan divertido. Pero al final, yo lo que le digo a las personas es no piense que usted se está tomando
1000 miligramos de resveratrol tomándose una copa de vino. O sea, hay que entender que usted se está tomando una copa de alcohol, que tiene unas trazas de resveratrol probablemente, pero la idea es ser consciente de que eso no es lo que va a hacer que mi corazón funcione mejor, porque lo relacionan con el corazón. Sí. Y no tiene nada que ver, o sea, tu corazón va a funcionar mejor porque estás haciendo otras cosas. Pero tómate tu copa de vino si te la quieres tomar una vez a la semana y porque lo disfrutas, porque al final es el balance. Exacto. La alimentación tiene una parte emocional muy importante, o sea, cualquier celebración hay comida de por medio. Y es eso es lo que nos une. Pero hay que ser conscientes de que a veces las redes, la industria nos quiere vender algo, pero ese algo no es realmente y hay que indagar un poco. O sea, yo puedo ver un producto con una etiqueta frontal X, pero cuando le das la vuelta y ves los ingredientes, que es más fácil que leer la información nutricional, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver o muy poco que ver con la etiqueta frontal. Sí. Entonces es ser consciente. O sea, tómense el alcohol, pero no pensando que es que le va a ir mejor con el corazón. Tómensela porque quiere disfrutarlo, porque quiere divertirse. Graciela, muchísimas gracias. Realmente me encanta poder encontrar mujeres con tanta información, con tanto dinamismo, con tantas cosas interesantes para enseñar. Gracias a ti, Carolina, por invitarme y poder dar información de valor para tu público. Y bueno, espero que no sea la última oportunidad de poder darles información valiosa. Sí, no, créeme que no va a ser la última. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Muy, muy interesante y aprendí hoy un montón. Me alegro. Y a ustedes recuerden que voy a estar subiendo siempre información de expertos en alimentos en todas las áreas. Recuerden activar la campana, recuerden compartir y darle like para que no se pierdan estos episodios de información tan interesante.